Hola, a veces una simple broma puede destruir toda una vida. Yo estaba seguro de mi familia, de mi hijo y de mi futuro, hasta que un papel me dijo que todo era una mentira de 5 años. Esta es la historia de una traición, de un falso amigo y de la decisión más difícil de mi vida. Quédense hasta el final. Si no hubiera aceptado en aquel entonces, mi vida sería otra, tranquila, estable, falsa. Me llamo Ricardo. Mi esposa se llama Sofía. Llevábamos 8 años juntos. Teníamos un hijo, Mateo, de 5 años, y yo estaba seguro de que era mi hijo. Nunca tuve la menor duda. Jamás. Sofía siempre fue ideal, tranquila, cariñosa. El hogar, la familia, el niño. Sin escándalos, sin celos. A veces incluso demasiado tranquila. Pero yo lo veía como algo positivo. Todo empezó con una estupidez, en una fiesta. Estábamos en casa de unos amigos, ruido, risas, alcohol. Alguien puso un video en el teléfono sobre pruebas de ADN. Algo como, ¿estás seguro de que es tu hijo? Compruébalo. Todos se reían, bromeaban. Es una tontería. La mitad de las familias se romperían. Yo nunca lo haría. Y entonces uno de los amigos, Juan, dijo, hagámoslo todos, solo por diversión, más risas, bromas. Vamos. ¿Para qué? Para ver quién de ustedes vive en una ilusión. Todos volvieron a carcajearse. Miré a Sofía. Ella sonreía, pero de una forma extraña. Fue solo un segundo, un instante fugaz, pero lo noté. ¿Y bien, Ricardo?, dijo Juan. ¿Estás seguro de ti mismo? Sonreí con suficiencia. Al 100%. Entonces no tienes nada que temer. Me giré hacia Sofía. ¿Lo hacemos? Ella se quedó paralizada una fracción de segundo. Luego sonrió. Si tú quieres. Demasiado cuidadosa. Demasiado suave. Claro que quiero, dije. Es solo una broma. Pausa. Ella asintió. Está bien. Pero no había ligereza en su voz. Y en ese momento sentí algo extraño por primera vez. Muy débil. Casi imperceptible, pero desagradable. Una semana después, hicimos la prueba. Sin escándalos. Sin conversaciones. Simplemente la hicimos, como si no significara nada. «Sabes que esto es una tontería, ¿verdad?», dijo ella una noche. «Claro», respondí. «Entonces, ¿para qué?». Me encogí de hombros. «Curiosidad, supongo». Ella me miró fijamente durante mucho tiempo y dijo en voz baja, «A veces es mejor no saber». Me reí. «¿Hablas en serio?». Ella apartó la mirada de inmediato. «No, nada. Olvídalo. Los resultados debían llegar en 5 días. Solo 5 días. Pero fueron los 5 días más extraños de mi vida. Empecé a notar cosas, detalles mínimos que antes no significaban nada. Cómo evitaba la mirada a veces. Qué rápido cambiaba de tema. Cómo se ponía tensa cuando hablábamos de Mateo. Y eso empezó a ponerme nervioso. «¿Estás bien?», le pregunté un día. «Sí», respondió demasiado rápido. Demasiado. Al tercer día no aguanté más. «Sofía, sabes que es solo una prueba, ¿no?». Ella asintió. «Sí». «Entonces, ¿por qué reaccionas así?». Pausa. Me miró y me preguntó, «¿Y tú estás seguro de que estás preparado para cualquier resultado?». Se me apretó el corazón. «¿A qué te refieres con cualquier?». Ella se dio la vuelta enseguida. «Solo pregunto». En ese momento, apareció un pensamiento por primera vez. Uno que intenté borrar de inmediato, pero no pude. ¿Y sí? Al 5.º día llegó el correo. Lo abrí a solas, en el trabajo. Solo para acabar pronto. Solo para cerrar el asunto de una vez por todas. Abrí el archivo. Bajé hasta el final. Encontré la línea. Probabilidad de paternidad 0%. Lo leí otra vez. Y otra. Y otra. 0%. En ese instante, todo mi interior se desconectó. No grité. No me enfurecí. No entré en pánico. Nada. Porque en un solo segundo mi vida se dividió en un antes y un después.
Y el pensamiento más aterrador no era que el niño no fuera mío, sino que eso solo significaba una cosa. Ella lo sabía. Y ahora tenía que volver a casa y mirarla a los ojos. Conducía hacia casa y no recordaba el camino. En serio, era como ir en piloto automático. En mi cabeza solo había una idea. 0%. Intentaba buscar una explicación, un error, un fallo del laboratorio, cualquier cosa. Pero por dentro ya lo sabía. No era un error. Abrí la puerta. Despacio. Sofía estaba en casa, en la cocina, cocinando, como siempre, como si nada hubiera pasado. «Hola», dijo ella. Tranquila, demasiado tranquila. «Hola», respondí. En ese momento lo supe. Ella estaba esperando. Ella lo sabía. «¿Llegaron los resultados?», preguntó. Se me apretó el corazón. «Sí». Pausa. Se quedó inmóvil, pero no se giró. «¿Y?», preguntó en un susurro. La miré y mi mente estaba en blanco. 0%. Silencio. Absoluto. Cerró los ojos un segundo y ya está. Nada de «es un error, vamos a repetirlo» o «has entendido mal». Nada. Y eso fue lo que más me dolió. «¿Ni siquiera vas a negarlo?», pregunté. Mi voz sonaba ajena, fría. Ella se giró lentamente, me miró y dijo en voz baja: «No». En ese instante algo se rompió definitivamente por dentro. «¿O sea que lo sabías?», pregunté. Ella asintió. «Sí». Pausa. Desde el principio. El corazón se me estrujó tanto que me costaba respirar. 5 años, logré articular. «Sí». Me reí. Nervioso, vacío. 5 años criando a un hijo ajeno. Ella saltó de inmediato. «No hables así». La miré fijo. «¿Y cómo quieres que hable, Sofía?». Silencio. «No es ajeno», dijo ella suavemente. «Es tuyo en todo, menos en el ADN». Sonreí con amargura. Una frase muy conveniente. Pausa. Pesada. Asfixiante. «¿Quién es?», pregunté. Ella se tensó. «¿Eso importa?». «Sí». Silencio. Bajó la mirada. «Fue hace mucho». «El nombre», dije con dureza. Pausa larga. Y entonces... «Esteban». Mi corazón se saltó un latido. «¿Lo conozco?». Ella asintió. «Sí». «¿Quién?». Mi voz empezaba a quebrarse. Me miró y soltó. «Tu amigo». El mundo se detuvo. «¿Qué?». «Fue una sola vez», dijo rápido. «Estábamos borrachos, no significó nada». Levanté la mano. «Basta». Silencio. «¿Qué amigo?», pregunté. Ella callaba. Di un paso adelante. «Sofía». Mi voz se volvió de acero. «¿Qué?». «Amigo». No pudo más. Se tapó la cara con las manos y dijo: «Juan». En ese momento todo encajó. Aquella fiesta, sus bromas, su sonrisa, su mirada. Él propuso la prueba, dije en un susurro. Ella asintió llorando. Él no lo sabía, sollozó. «Ah, ¿no?». Me reí. «¿En serio?». Silencio. Empecé a caminar por la habitación porque era imposible quedarme quieto. «O sea que...». Me detuve. «Se acostaron». «Sí». «¿Te quedaste embarazada?». «Sí». «¿Y decidiste simplemente callar?». «Pensé que era tuyo». «Pero luego comprendiste que no». Silencio. Ella asintió. «Sí». «¿Y aún así callaste 5 años?». Tenía miedo, susurró. La miré durante mucho tiempo. Comprendí que esto no fue un error puntual. Fue una decisión que tomó cada día, durante 5 años seguidos. «¿Él lo sabe?», pregunté. Pausa. «No». Se me apretó el pecho. «Claro». «No quería destruirlo todo», dijo ella. «Teníamos una familia. Teníamos una mentira». La interrumpí. Silencio. En ese momento Mateo salió de la habitación. Estaba somnoliento. «¿Papá?». Me quedé helado. Sofía también. Se acercó a mí y me abrazó. «Has vuelto». Y en ese instante, todo se volvió aún peor, porque él no sabía nada. Solo es un niño. Me quedé allí parado, sin saber si tenía derecho a devolverle el abrazo. Y ese fue el sentimiento más aterrador
de toda esta historia. No dormí en toda la noche. Sofía intentó hablar, explicar, llorar. Yo no escuchaba, en absoluto. Por la mañana simplemente me levanté, me vestí y dije, voy a verle. Ella palideció al instante. Ricardo, no lo hagas. La miré fijamente. Tengo que hacerlo. Pausa. Tú ya has dicho suficiente. Salí, me subí al coche y por primera vez sentí rabia. Real, fría. No llamé, no avisé. Simplemente llegué a casa de Juan. Él abrió la puerta sonriendo, como siempre. Hombre, Ricardo, pasa, hermano. No terminó la frase porque vio mi cara. La sonrisa desapareció. ¿Qué ha pasado? Entré y cerré la puerta tras de mí. He hecho la prueba de ADN. Silencio. Se quedó paralizado apenas un segundo. Muy breve, pero lo vi. ¿Y? Preguntó, demasiado tranquilo. 0%, dije, mirándole directo a los ojos, sin parpadear. Pausa. Larga, pesada. Y entonces, él apartó la mirada. En ese momento lo entendí todo. Lo sabías, dije en voz baja. Él callaba. Lo sabías, repetí, ya con más dureza. Él suspiró, se pasó la mano por la cara y dijo, no estaba seguro. Algo estalló en mi interior. ¿Que no estaba seguro? Mi voz se quebró. Ricardo, cálmate. Te acostaste con mi mujer. Fue hace mucho tiempo. Y posiblemente le hiciste un hijo. Silencio. No lo negó. En absoluto. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Pregunté. Me miró y soltó. Pensé que era tuyo. Me reí. Fuerte. Vacío. Qué cómodo, ¿no? Dije. Pensé. Y ya está. Puedes seguir viviendo como si nada. No quería destrozar tu vida, dijo él. Di un paso brusco hacia él. ¿Y qué crees que está pasando ahora? Silencio. Tú propusiste la prueba, dije suavemente. ¿Te acuerdas? Él se tensó. Fue una broma. No, le interrumpí. Querías comprobarlo. Pausa. Tenías dudas. Callaba. Y esa era la respuesta. Has vivido 5 años a mi lado, dije, mirándome a los ojos. Pausa. Y callando. ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Estalló de repente. Decirlo. Destrozarlo todo. Dejar a un niño sin padre. Silencio. Al menos intenté mantener esto a salvo, dijo. Y ahí quedó claro. No sentía la culpa como debería. No estabas protegiendo nada, dije en voz baja. Te estabas escondiendo. Pausa. Detrás de mí. Silencio. ¿Quieres saber la verdad? Preguntó. Le miré. Habla. Suspiró y confesó. Lo veía en él. Pausa. Veía a Mateo y sabía que se parecía a mí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Y callaste? Susurré. Asintió. Sí. ¿Por qué? Me miró y dijo, porque tú eras feliz. Silencio. Fue la excusa más asquerosa de todas las posibles. Di un paso atrás porque comprendí que este hombre ya no era nadie para mí. Lo sabías, dije. Y aún así propusiste la prueba. Pausa. O eres idiota. Pausa. O querías que todo saliera a la luz. No respondió nada. En ese instante comprendí que esto no era solo una infidelidad o un error. Era una traición que había durado años. ¿Vas a decírselo a él? Pregunté. Respondió de inmediato. No. Sonreí con amargura. Claro. Es tu elección, añadió. Silencio. Asentí lentamente porque comprendí que toda esta situación ahora era solo responsabilidad mía. No vuelvas a llamarme, le dije. Ni te acerques a mí. Pausa. Jamás. Me di la vuelta y salí. Sin gritos, sin peleas, sin nada. Porque en ese momento ya había perdido todo lo que podía perder. Solo quedaba una pregunta. ¿Qué hacer ahora? Sofía. El niño. La vida. La verdad. Y lo más aterrador. Cualquier decisión sería dolorosa. Volví a casa por la tarde.
Abrí la puerta despacio. Silencio. Sofía estaba sentada en la cocina con los ojos rojos. Levantó la vista de inmediato. ¿Fuiste a verle? Sí. Pausa. Cerró los ojos, como si ya lo hubiera comprendido todo. Él lo sabía, dije. Silencio. Las lágrimas empezaron a brotar de nuevo. Yo no pensé que esto saldría así. La interrumpí. No pensaste en absoluto. Duro, calmado, silencio largo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Ahí estaba, la pregunta definitiva. Me quedé callado porque llevaba todo el día dándole vueltas y ninguna opción era ideal. Me voy, dije. Sofía se sobresaltó violentamente. Ricardo, por favor. No he terminado. Ella se quedó gélida. Me voy de tu lado. Pausa. Pero no del suyo. Silencio absoluto. ¿Qué?, susurró. La miré directo a los ojos. Mateo sigue siendo mi hijo. Las lágrimas caían con más fuerza. Pero no es tuyo de sangre. Me da igual. Firme, sin vacilar. Lo he criado durante 5 años, dije. Me llama papá. Pausa. Y para mí, eso es suficiente. Se tapó la cara con las manos. Lloraba, pero yo ya no sentía por ella lo que sentía antes. Nada. No te mereces esto, susurró. Sonreí con amargura. No lo hago por ti. Pausa. Lo hago por él. Silencio. ¿Y la verdad?, preguntó en voz baja. ¿Se lo dirás? Se me apretó el corazón. Esa era la pregunta más difícil de todas. Exhalé. Ahora no. Pausa. Cuando crezca, sí. Pausa. Tiene derecho a saberlo. Y por primera vez sentí que estaba diciendo lo correcto. En ese momento, Mateo salió de la habitación, somnoliento, con un juguete en la mano. ¿Papá? El corazón se me encogió, pero de otra manera. Me puse de cuclillas frente a él. Me abrazó, como siempre, como si nada hubiera cambiado. ¿Te vas otra vez al trabajo?, preguntó. Lo miré y le dije, no. Pausa. Simplemente voy a vivir en otro sitio. Frunció el ceño. ¿Por qué? Me quedé mudo un segundo y dije, porque los adultos a veces cometen errores. Pausa. Pero eso no cambia que yo sea tu papá. Él lo pensó y simplemente dijo, vale. Y me abrazó aún más fuerte. En ese instante comprendí una cosa. La paternidad no es una cuestión de ADN. Es una elección que haces cada día. Me levanté. Miré a Sofía por última vez. No solo me has perdido a mí, dije en voz baja. Has perdido a la persona que estaba de tu lado a pesar de todo. Ella lloraba, pero eso ya no cambiaba nada. Cogí las llaves y abrí la puerta. Vendré a buscarle los fines de semana, dije, y ayudaré económicamente. Pausa. Pero entre nosotros, todo ha terminado. Ella asintió porque comprendía que era el fin, el de verdad. Salí, cerré la puerta y por primera vez no sentí vacío. Había perdido a mi esposa, había perdido a mi amigo, había perdido mi vida anterior, pero no me había perdido a mí mismo y no había perdido a mi hijo. Y lo más inesperado de toda esta historia no está en la traición ni en el ADN, sino en que, incluso después de toda esta verdad, seguí eligiendo ser padre. La historia ha terminado. El ADN dice una cosa, pero el corazón dice otra. Perdí a una esposa y a un amigo, pero me negué a perder a mi hijo. Saquen sus propias conclusiones sobre lo que significa ser un padre. Dale a me gusta si habrías hecho lo mismo. Nos vemos pronto.